Hasta este punto, los ATGM, o sea, los misiles guiados antitanque de primera generación, eran limitados. Su modalidad de guía era manual, o sea que el operador movía el misil hacia el objetivo, con asistencia mínima para mantener la estabilidad. No podían ser utilizados a cortas distancias con limitados conos de tiros. Eran difíciles de usar, por lo tanto requerían un entrenamiento constante y en el campo de combate real, la probabilidad de impacto era baja. Estos factores se notaron rápidamente en el ejército soviético y los reemplazos de estos buscarían solucionar este problema. Pero otro requisito principal para la segunda generación era poner a los misiles en contenedores. Desde ahora le voy a llamar containerización, ¿ya? Es la principal diferencia entre la primera y segunda generación visualmente, y al menos en la Unión Soviética. Otro factor fue que cambiaron la trazadora por una baliza infrarroja que mejoraba la adquisición del operador y la computadora en un campo de batalla con múltiples fuentes de luz, y el resto de características tomaron de base a la primera generación de forma fragmentada. Tenemos que recordar que ya habían variantes del Malyutka que tenían guiado semiautomático, por lo tanto esta no era una característica totalmente exclusiva de la segunda generación, sino que la combinación de estas características. Y además eran indexados en el bloque 9M1XX, que fue designado para los misiles antitanque de segunda generación del ejército soviético en el índice Grau. Hasta ahora, el bloque 9M1 ha sido lo suficientemente grande como para categorizar a todos los proyectos de misiles antitanque nacionales. Curiosamente, durante la era soviética, casi todos los proyectos de misiles indexados secuencialmente terminaron entrando en servicio. El primero en ser indexado que veremos en este video fue el 9M111, el sistema Fagot. La primera consideración de guiado en lo que se considera un ATGM de segunda generación es que el proceso de viraje está automatizado. Aunque el apuntado como tal es manual, o sea que el operador mira con su retícula, el misil se mueve solo a la ubicación donde está apuntando con la retícula. El sistema de rastreo óptico detecta la posición angular del misil mediante su baliza infrarroja y cuando el misil se desvía de su punto de mira, se genera un valor de error angular equivalente, generando entonces un comando correctivo proporcional hasta que no se detecte ningún error. En los campos de tiro, los operadores de un misil de primera generación tenían probabilidad de golpe del 80 al 90%, pero esta probabilidad era muy dependiente de la habilidad del operador. La verdadera probabilidad de golpe variaba mucho, pero en condiciones de combate, esta podía ser de entre 20 al 50%. Con los misiles de segunda generación, la probabilidad en combate incrementó desde el 40 al 70%, una diferencia importante. El trabajo para reemplazar al Malyutka comenzaría en mayo de 1963 y su lanzamiento oficial ocurrió el 18 de mayo del 66, con unos requisitos extremadamente demandantes y en algunos casos demasiado optimistas. Los requerimientos fundamentales, como mencioné, eran el modo de guiado SACLOS y la containerización del misil. La containerización tenía el propósito de hacer una equivalencia administrativa a la munición de artillería en condiciones de campo que no requiriera mantenimiento ni entrenamiento especial para utilizar. El peso del así llamado paquete número 1 de misil y lanzador debía ser de 19 kilogramos, mientras que el paquete número 2 de 2 misiles debía pesar 20. Por lo tanto, cada misil Fagot pesaría 10 kilos y la unidad lanzadora con accesorios 9 kilos. La velocidad promedio del misil debía ser de 180 a 200 metros por segundo y la capacidad de penetración de 180 a 200 milímetros de RHA o blindaje homogéneo laminado a 60 grados. Al principio se consideró la capacidad de ser lanzado desde el hombro, pero luego fue abandonada esta idea y se decidió a cambio de que el sistema debía ser montado en un trípode. Al final, el sistema terminó pesando más. El paquete número 1, con el lanzador designado 9P135, junto a los accesorios pesaba un total de 22.5 kilos.
A este paso, el operador ya no podía llevar tanto el lanzador como el misil. Por lo tanto, el concepto de equipo en binomio fue desechado, revirtiendo al concepto de trinomio como con el 9K11, el Malyutka. Los primeros componentes estaban listos para ser probados en 1967, pero los resultados iniciales no fueron prometedores, llevando a constantes arreglos. Uno de estos componentes, por ejemplo, era la ojiva, que no lograba alcanzar la perforación deseada. Pero finalmente los problemas se arreglaron y ya en marzo de 1970 pasó las pruebas, aunque no sin algunas observaciones del comité de pruebas que llevó a modificaciones menores. Luego de estos cambios, el 9K111 Fagot fue oficialmente introducido a servicio el 22 de septiembre de 1970. Ese mismo año comenzaría la producción de baja escala, seguido de la producción en masa en 1971. Este recurso fue desplegado a nivel de batallón en los pelotones antitanque de los batallones de rifle motorizados montados en BTRs, reemplazando al Malyutka unidad por unidad, colocando un total de 4 equipos de Fagot en cada pelotón antitanque. Aunque se falló el requerimiento de portabilidad, de todas maneras no era una pérdida en el balance porque de todas formas los existentes Malyutka ya dividían sus tareas de la misma forma, en trinomio, volviendo simple y organizacionalmente conveniente su actualización en los batallones motorizados. El Fagot fue un diseño pionero. Los ingenieros de Tula no tenían un marco de referencia porque simplemente no existía otro sistema ATGM en tubo de container en los años 60. Sin embargo, el ATGM franco-alemán, el Milan, llegó a la misma característica de diseño, siendo desarrollado en paralelo al Fagot. Así es, ambos sistemas son equivalentes en muchas maneras por mera coincidencia. Aunque no hay una relación rastreable entre ambos sistemas, hubo un número de similaridades incluso en las soluciones técnicas específicas. En el nivel fundamental, el requerimiento básico de tener equipos de ATGM de 2 hombres con un lanzador y 3 misiles era el mismo entre ambos sistemas, así como el requerimiento de tener un alcance de 2 kilómetros. Ambos sistemas intentaron el concepto de lanzarse desde el hombro, que fue considerado poco práctico y luego abandonado en favor de la montura de trípode. Ambos terminaron con características de vuelo similares y tenían una solución de diseño similar para su propulsión. Ambos fueron misiles giratorios con un esquema de control de un solo eje con un solo cable de mando. Al final, el Fagot resultó ser un producto exitoso, sirviendo distinguidamente en el ejército soviético así como en la exportación internacional competitiva versus el Milan. El desarrollo también fue rápido, porque el Fagot comenzó en mayo de 1963, el Milan en marzo de 1963, el Fagot entrando en servicio en 1970 y el Milan entrando en servicio en 1972, retrasado más bien por los problemas burocráticos entre Francia y Alemania. A pesar de eso, esta cooperación binacional puede ser considerada como algo excepcional. Mientras tanto, el desarrollo del Fagot siguió la tendencia de todos los ATGMs antecesores en cuanto a su velocidad. Después, en 1974, entraría en servicio el modelo 9M111-2, concurrentemente con el destructor de tanques 9P148 Concourse, con las modificaciones específicas necesarias para operarlo desde el lanzador que no eran relevantes en la versión de infantería. En el 9P148 se podía llevar una carga mixta de misiles 9M113 Gavoy o también Concourse y los Fagots. La razón es que el Fagot, al ser más pequeño, podía llevar más misiles. Entonces, en vez de 15 Concourse en la carga de combate estándar, la mezcla podía permitir llevar 10 Concourse y 10 Fagots para tener así 20 misiles en total. En 1980 entraría en servicio el 9M111M Factorilla para suplantar a la serie Fagot original. Esta versión tenía mejor penetración de armadura y un alcance extendido sin detrimento de sus otras características. Fue una mejora cualitativa completa del Fagot. Vale la pena mencionar que el 9K111-1 Concourse con el lanzador de infantería
9P135M entró en servicio en 1974 y tenía retrocompatibilidad con el misil Fagot, favoreciendo indirectamente su proliferación en diversos sistemas. Por ejemplo, el VMP-1P y el VMP-2 a veces equipaban misiles Fagot como alternativa al Concurs. También aparecieron en la VDV con el VMD-1P y el VMD-2, así como con el VTR-RD. Este misil tiene un diseño poco convencional, comenzando porque su mecanismo de viraje está basado en canards en la sección de la nariz, seguido de la ojiva, el motor y finalmente la sección de guiado en la cola. Podemos ver todos esos sistemas claramente delineados y separados en módulos en estas imágenes. De hecho, esa es otra diferencia en comparación a sistemas de primera generación como el Shmel y el Falanga, que tenían sus componentes internos dentro de un fuselaje. En general, el misil está hecho de duralumin y fibra de vidrio al máximo, excepto por el motor que utiliza acero. Y para conectar la nariz con la cola, utiliza un cable que viaja por fuera del fuselaje, así como ocurría con el Falanga. Este esquema de tener la ojiva detrás de la sección de viraje también se observa en el 9M119 Reflex y en el 9M133 Cornet. El container del misil por sí solo pesa 2.41 kilos. Está herméticamente sellado en fábrica luego de su ensamblaje y es a prueba de agua, y algo flotable. Esto, junto a su correa, hace que sea conveniente de llevar por un soldado. Como unidad de munición, el paquete completo no requiere de mantenimiento en la duración de su vida útil y le entrega al misil protección del manejo descuidado. De hecho, se permite soltar al misil desde una altura de hasta 1,5 metros, algo así como si una persona lo soltara estando parada. Y al guardarse desde una caja de madera se puede soltar desde los 3 metros. Entonces, del container podemos sacar 4 propósitos. Primero, proteger con sellado hermético al misil durante toda su vida útil. Segundo, entregar un tubo capaz de aguantar la presión del sistema de eyección, lanzándolo sin molestar al operador con los gases de salida. Tercero, funcionar como un conducto a través del cual el cable de comandos se enlace a la computadora de guía. Y cuarto, darle energía eléctrica al equipamiento de guiado. Para proteger al misil y al operador, se eligió un material rígido pero duro que absorbiera el impacto y la deformación. Se utilizó textolita impregnada de baquelita. Para la función de conducto eléctrico, el tubo tiene un conector de 6 pines que conecta el equipamiento de guía del lanzador con el container cuando se carga en el riel guía del lanzador. Un cable de comunicaciones corre por debajo del container, conectando el socket a la tapa frontal, que a su vez ancla al cable de mando del misil, formando la conexión entre la computadora de guía con el misil. Debido a esto, aerodinámicamente es asimétrico, y de ahí surge la necesidad de que el misil gire durante el vuelo, impartiendo entonces equilibrio. La función de almacenamiento de energía se lograba con un par de baterías alojadas dentro del compartimento cilíndrico por debajo del container, sirviendo como fuente de poder para el lanzador 9P135. Esto tenía la ventaja de no preocupar al operador con la batería restante en el lanzador, porque para empezar, este no tenía batería, venían en cada tubo. Coincidentemente, ocurre lo mismo en el Milan, que aplicó esta solución técnica después por las mismas razones presumiblemente. Todo este sistema de containerización excedió el peso y las dimensiones en comparación al Malyutka. Sin embargo, al mismo tiempo el número de tiros se multiplicó por 2, de 2 a 4 sin incrementar el número del equipo antitanque. Esto, combinado con la rapidez de despliegue del sistema y la mayor probabilidad de golpe por su sistema SACLOS, significó que el poder de fuego se duplicó efectivamente. El Fagot utiliza un motor de empuje doble, de una sola cámara, que se enciende 10 a 15 metros después de salir del lanzador. Las toberas tienen un diámetro de 4.3 milímetros y están anguladas en 20 grados del eje longitudinal del fuselaje, protruyendo levemente por encima de la sección de guiado. Su corta longitud genera un efecto positivo en su eficiencia, porque proveer de la máxima velocidad de salida le permite a los gases producir el máximo empuje. De ser más largos,
tendrían una reducción en el empuje debido a pérdidas viscosas, o sea, de fricción. El combustible en total pesa 1.5 kilos y la carga de empuje pesa 0.4, mientras que la carga de sostenimiento pesa 0.9. Es uno de los combustibles más densos energéticamente en la época en cuanto a utilización en ATGMs, también utilizado en el Malyutka, pero debido a su consumo alto necesario para mantener la velocidad, produce bastante humo. Para minimizar la posibilidad de que el misil colisionara con el suelo y evitar oscurecer al blanco con el humo del cohete, la técnica preferida por un operador entrenado es disparar al misil en una trayectoria un poco más parabólica y mantenerlo elevado el mayor tiempo posible para luego bajar en el blanco antes del impacto. La duración total de vuelo impulsado es de 9.8 segundos. Eso en condiciones de temperatura normal, a los 20 grados centígrados. Esto quiere decir que los últimos 200 metros se vuelan por inercia, desacelerando unos 30 metros por segundo debido a la resistencia aerodinámica. Logra una velocidad máxima de 240 metros por segundo, pero solamente a una temperatura ambiental extrema. Normalmente, la velocidad máxima es de 210 metros por segundo, con un promedio de 186 metros por segundo a su alcance máximo de 2 kilómetros. Pero en el modelo 9M111M, el Factorilla o Fagot mejorado, el motor cohete que le metieron era más poderoso, incrementando su rendimiento cinemático comparado a sus predecesores, incrementando su alcance máximo en 500 metros, o sea, a 2500. En general, las características de vuelo del Fagot son iguales a las del Milan, solo que es un poco más rápido. En definitiva, el Fagot tiene un alcance de combate igual al Malyutka, pero el Factorilla es mejor debido a su alcance extendido. En una entrevista en televisión rusa, Anatoly Kalistov de KPV Tula, quien era el jefe de diseño del Fagot, detalló que los requerimientos de diseño colocaban un énfasis especial en el peso mínimo y dimensiones compactas, mientras que no comprometiera con la perforación de blindaje. Aunque es verdad que reducir el diámetro de la ojiva significa tener menos perforación y por lo tanto un objetivo posiblemente ignorante, hay que considerar que el diseño de misiles es también un balance perfecto entre numerosos parámetros y tener un parámetro, por así decirlo, maxeado probablemente signifique tener una incompatibilidad con el resto del diseño. Y es que incrementar el diámetro de la ojiva no es la solución más costo efectiva. De hecho, se vuelve rápidamente en algo muy costoso. Si el diámetro se duplica, entonces la masa de la carga incrementa por un factor de 8, mientras que la perforación solamente incrementa por 2. Si un diseñador de ATGM priorizara este aspecto del diseño de la ojiva, la realidad aplastaría a dichas ambiciones. Por ejemplo, la ojiva del Fagot se llama 9N122, que cuenta con una perforación plana de 400 milímetros. Si esta ojiva pasara de sus 87 milímetros de diámetro a 120 milímetros, entonces la perforación final sería un múltiplo por 1.38. O sea, 552 milímetros. Pero al mismo tiempo, el peso incrementaría desde 1.76 kilos a 4.62 kilos, y eso lo haría tan pesado como el ATGM Metis. No solo eso, una ojiva más grande requiere de distancia de armado más grande, lo que escala linealmente con el diámetro de la ojiva. Entonces, si se agranda la ojiva pero la distancia permanece igual, la ganancia en perforación no sería un escalado lineal como se sugiere, y además cambiar la posición de la ojiva significa cambiar el centro de masa de gravedad, y eso significa también tener que revisar todos los demás aspectos del diseño. Es por eso que misiles posteriores como el Reflex tienen la ojiva en la parte posterior, dando entonces la máxima distancia posible de separación, viéndolo en diseños como en el Cornet y el Metis. En el 9M111M Factorilla, el Fagot mejorado, la ojiva se llama 9N122M, la cual entrega una mejor perforación de blindaje a cambio de ser ligeramente más grande y pesada. Tiene un diámetro de 93 milímetros, un calibre específico que fue estandarizado con el misil 9M116 Metis y pareciera estar tangencialmente relacionado al PG-7VL del RPG-7,
que también tiene una ojiva de 93 milímetros. Tengo un video en el canal refiriéndome a todas estas ojivas de RPG-7. En este caso, se modificó la ojiva a una de forma cilíndrica, lo que por sí solo no mejora el rendimiento, sino que se modificó la dinámica de la explosión al modificar esta pieza llamada formador de onda, o Wave Shaper. Acorde a sus parámetros técnicos oficiales, su penetración en 60 grados es de 230 milímetros, dando un nominal plano de 460 milímetros de RHA. Como referencia, el PG-7VL del RPG-7 perfora 500 milímetros. La ojiva 9N135 del Metis también se cita como una perforación de 460 milímetros. Esto nos indica que sus desarrollos estuvieron relacionados en forma y función. Entonces la segunda generación de ATGM soviético trajo consigo un salto evolutivo principalmente en su método de guiado y en la containerización, que fue la que tuvo el efecto más importante en la logística y la ergonomía, como la utilización de ATGMs principalmente por la infantería. El Fagot sería entonces el primer paso en demostrar la viabilidad del concepto, pero aunque era muy prometedor, no podría reemplazar al gran Falanga M en los requisitos técnico-tácticos, limitando entonces su poder perforante así como su alcance, adecuado para la infantería, pero no para destructores de tanque autopropulsados. Fue así que llegaría el ATGM Concourse, el sujeto del próximo video en esta serie de ATGM soviéticos. Con eso doy por terminado el video. Agradezco a los que llegan hasta el final. Agradezco igual a los miembros de canal y de Patreon que llegan a tener estos videos de forma muy anticipada. Y con eso me despido. Nos vemos.